Bueno, muy buenas tardes. Estoy con la maestra Valeria Ambrosio, es profesora frente a grupo en el nivel preparatoria y vamos a hablar un poquito de la nueva escuela mexicana. Este podcast está dedicado para alumnos de la Facultad de Humanidades de la UNICACH que tienen dudas sobre cuál es este perfil de egreso. Y bueno, de inicio me gustaría nos pudiera comentar en términos generales qué es la nueva escuela mexicana y cuáles han sido los cambios del sistema de competencias que teníamos anteriormente. Bueno, algo interesante dentro de la nueva escuela mexicana que está modificando el marco curricular común de la educación media superior es que busca centrarse ya no en la enseñanza de contenidos, sino que estos contenidos que nosotros estamos teniendo en nuestras manos, de preferencia el maestro lo lleve a una realidad. Y entonces dentro de esta realidad lo que se busca es que como docentes nosotros busquemos estrategias, implementemos actividades desde el ámbito tanto cultural, social, desde la parte emocional del estudiantado, para que a través de proyectos la nueva escuela mexicana busca que los aprendizajes lleguen a un aprendizaje de trayectoria, y ese aprendizaje de trayectoria pues se vea materializado ya en una realidad. Eso es lo importante de la nueva escuela mexicana, que a mí me parece algo muy interesante, porque generalmente los docentes estamos acostumbrados a trabajar mediante la transmisión de contenidos. Sin embargo, lo que busca la nueva escuela mexicana es que lo llevemos ya al contexto social, desde la parte de la comunidad, del trabajo en la comunidad, y que el estudiante, una vez que egrese de la educación media superior, pues ya salga con un conocimiento mucho más práctico, no solamente un conocimiento teórico, sino que la práctica es importante para que al momento de egresar ellos tengan una oportunidad de trabajo, pero que también sean conscientes de la comunidad en la que están, que sean conscientes que también tienen que aportar a la comunidad. Y eso es algo que me parece muy interesante de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, también hay retos muy interesantes, como el que los contenidos que se tienen que aprender no solamente desde la parte teórica, sino desde la parte práctica, también tienen que ser interiorizados por los muchachos, y no solamente se quede desde el aula, sino que salga hacia la comunidad. Eso es lo interesante de la nueva escuela mexicana. Estos proyectos que están planteando, en el caso de secundaria y primaria, pues son 4 campos formativos. Ustedes ya no le llaman campo formativo, me parece, ahorita nos explicas eso, pero a estas áreas, por ejemplo, pensamiento matemático, lengua y comunicación, cultura digital, pensamiento filosófico y humanidades, estos proyectos los están haciendo entre estos tópicos de formación, o lo están haciendo de manera individual, cada quien en su aula. No, eso es otra cosa que me parece también muy interesante, porque generalmente trabajábamos solos, éramos islas, trabajábamos desde nuestra aula, desde nuestra materia, y con la nueva escuela mexicana lo que se busca es que trascendamos y trabajemos. Si estamos enseñándole a los chicos a trabajar en comunidad por el bien común, pues también nosotros tenemos que aprender a trabajar en comunidad. Y entonces anteriormente se trabajaba por academias, y se hacía en esta academia se hacía cuando los maestros se ponían de acuerdo, pero es algo tradicional o algo social o un hábito adquirido dentro de las escuelas, que trabajábamos solos. Sin embargo, ahora con la nueva escuela mexicana, al trabajar los proyectos, tenemos que trabajarlos pues desde las diversas asignaturas que buscan trabajar el eje de la transversalidad, y estamos emprendiendo actividades o proyectos desde lo que sería ética, desde lo que sería las ciencias experimentales. Acabamos de trabajar, por ejemplo, en la preparatoria número 1, aquí en Tapachula, diferentes proyectos ahorita que acabó el semestre, y entre estos proyectos pues se trabajó la elaboración de piñatas artesanales. Y lo interesante es que desde cada asignatura, que es una modificación que acaba de hacer también la nueva escuela mexicana, que anteriormente cuando nos lo ponen desde el punto de partida nos dicen las asignaturas pues ya no van a ser asignaturas, ahora les vamos a llamar unidades de aprendizaje curricular. Y ahora cambia y nos dicen este año, en el 2025, que eso se modifica, y como la tradición y el hábito
dentro de la comunidad educativa le llama asignatura, pues le llamamos asignatura, regresa a llamársele asignatura. Entonces, desde las diferentes asignaturas, el proyecto de crear piñatas artesanales tiene un propósito. Por ejemplo, en mi asignatura, que es la materia de humanidades y pensamiento filosófico, se trabajó el tema de alteridad, que es un concepto de Manuel Levinas que nos invita a encontrarnos con el otro. Y estando en Tapachula, una ciudad que está teniendo cambios culturales, sociales por la migración que se ha dado, pues trabajar el tema desde la elaboración de piñatas artesanales que los chicos posteriormente los llevaron a donar tanto al DIF como a diferentes casas hogares donde hay niños para que pudieran disfrutar de sus posadas, pues es algo interesante. En el ámbito de la asignatura de cultura digital trabajaron carteles donde explicaron cómo es que realizaron punto por punto las piñatas artesanales, ¿no? Y lo trabajaron con el maestro de cultura digital. En el ámbito de lo que es el pensamiento matemático, los chicos trabajaron un dossier donde explicaron el volumen, las áreas, cómo es que iban a considerar el peso para que la piñata aguantara los dulces, para que pudieran estar colgados y aguantaran hasta diciembre para hacer las posadas, ¿no? Entonces trabajaron con el maestro de pensamiento matemático. Con la maestra de laboratorio de investigación trabajaron un proyecto donde ellos establecieron pues la pregunta de investigación, el marco teórico, donde la maestra planteó los puntos que debía traer el proyecto. Entonces no es un proyecto nada más por realizar, tiene un alcance social, que es lo que nos pide la nueva escuela mexicana, hacerlos parte de la comunidad, ver cuáles son las necesidades que hay dentro de su comunidad para que ellos puedan interiorizar los contenidos y a través de las diferentes asignaturas poder hacer ese conocimiento, no solamente un conocimiento que quede para un ratito, sino que sea un aprendizaje significativo. Esta transversalidad les dan espacios para poder, porque planear de manera transversal es complejo, Sí. que tienen que hablar con varios profesores, les están dando un espacio, son solo para actividades extracurriculares o eventos cívicos, o si están interviniendo directamente en cada materia, revisa un profesor y revisa otro, o sea, todos estos retos que incluyen la transversalidad. Sí, es una planeación, es mucho tiempo de planeación. Buscamos la manera de no interrumpir las clases. Sin embargo, muchas veces sí tenemos que determinar ciertas horas, ciertos días, para que entre todos los docentes podamos ponernos de acuerdo. Entonces, no es el único proyecto, vieron más proyectos, otros compañeros también desde otras asignaturas estuvieron trabajando también en conjunto, hubieron debates de reflexión con otras asignaturas. Sin embargo, si nosotros solicitamos a la dirección de la escuela el tiempo para poder planear, se nos permite poder planear y se nos asigna tal vez un día, 2 horas, pero sí es un reto el poder ponernos de acuerdo, porque muchas veces hay planeaciones que se tienen que cumplir, hay maestros que tienen que aplicar exámenes o tienen que realizar alguna otra actividad, entonces se vuelve muy complicado. Por eso es que hay que ponerse de acuerdo en cuanto a las horas. Y se permite también la participación de los chicos. Algo que me encantó a mí esta vez es que muchas veces ignoramos las habilidades de nuestros alumnos. Sin embargo, esta vez participaron los quintos muy activamente, porque aquí no solo para elaborar las piñatas no solamente participó quinto semestre, participaron primeros, terceros y quintos, y la batuta la tomó quinto semestre, y eso es algo que me encantó, que los más grandes tomaron la batuta en cuanto a ir a repartir las piñatas. Fuimos con el colegiado docente que estábamos a cargo del proyecto, pero no fue necesario decirles de qué día vamos a ir o cuándo. Ellos se acercaron, fue un proyecto que les emocionó, y se acercan a preguntarte, cuando hay algo de su interés, se acercan a preguntarte qué día vamos a ir a repartir las piñatas, qué tiempo, la logística, y algo que tal vez a veces ignoramos como docentes, ellos nos lo explican, ¿no? Porque yo les decía, ¿qué les parece si lo planeamos en varios días? Y podemos planear 3 días y ir a las casas hogares. Y una de las niñas me dice, no, ¿por qué no lo hacemos todo un día? Y nos vamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y empieza la planeación entre ellos.
y ellos mismos empiezan a decir, vamos a ir a tal, ya llevaban una lista de, vamos a tal casa hogar, vamos a ir al DIF, vamos, yo dije, ah, caray, dije, ni siquiera habíamos sentados a organizarnos bien y ellos ya llevaban ellas, porque la mayoría eran niñas, ya llevaban su listita de a dónde íbamos a ir. Y entonces la logística fue mucho más fácil y eso es algo que me encantó y que está permitiendo en los proyectos la nueva escuela mexicana, la participación de cada uno de los actores de la comunidad escolar. Otra cosa que también me llama la atención al momento de armar las piñatas, cuando estaban entregando ellos, es que una de las niñas le marca a su papá y le dice, no traje los dulces, tráemelo ahorita. Y el papá corrió, se movió, y o sea, ni siquiera intervenimos. El papá corrió, llega y me entrega los dulces, ¿no? De aquí están, porque el equipo se los había olvidado, habían ido a su casa por la piñata, pero olvidaron ciertos materiales. Y entonces la participación tanto de padres de familia, como de los alumnos y como de los docentes es algo que la nueva escuela mexicana nos lo trae en algo que se llama el PAEC, el proyecto Aula Escuela Comunidad, que se tienen que buscar problemáticas. El PAEC nos invita a buscar problemáticas sociales, a hacer un diagnóstico, a hacer una evaluación. Es todo un proceso que nos está invitando a hacer la escuela mexicana desde la parte de la investigación. Detectar cuál es tu problema en la comunidad hasta llevar a cabo el proyecto social. Hay escuelas que tal vez nosotros nos quedamos cortos, pero hay escuelas que en mi admiración completa que ya están haciendo proyectos como huertos escolares, y eso es algo que aplaudir, ¿no? Tienen el espacio y están haciendo huertos escolares desde el proyecto, desde el PECLO, que sería el proyecto escolar comunitario, que se tiene que implementar y que se está empezando a implementar, que es algo que la educación básica empezó con eso, con la nueva escuela mexicana, pero ya no lo tienen. Sin embargo, para media superior sí está implementado, porque por ahí me comentaba una maestra de básica que que eso ya no era parte de la nueva escuela mexicana. Yo le comentaba, es que educación media superior apenas ha entrado a la nueva escuela mexicana, este es nuestro cuarto ciclo escolar y han habido modificaciones tras la marcha, y el PAEC es un punto fundamental de la nueva escuela mexicana en educación media superior. Al referirte al PAEC, estos proyectos transversales, pero también hablas de contenidos. Entonces, ¿cómo están manejando el que no choquen los contenidos con el PAEC en este proyecto transversal? ¿Cómo saben cuánto tiempo dedicar a cada cosa? O si de pronto se quedan sin expresar estos contenidos. Y agregando más la pregunta, ahora se habla del programa sintético y del programa analítico. ¿Cómo? O sea, ya vienen contenidos establecidos y ustedes generan contenidos conforme al programa analítico con su región. ¿Cómo están abordando esto? Bueno, para nosotros todavía no han llegado estos conceptos del programa analítico. Nosotros todavía nos quedamos en el PAEC. Sin embargo, lo que se busca con el PAEC es que en estos proyectos el diálogo entre todos los actores educativos sea importante. Maestros, padres de familia, alumnos. Sí se ha vuelto muy difícil el compaginar los tiempos. Sin embargo, la planeación nos permitió a nosotros dialogar con los maestros acerca de los contenidos, o sea, cuál sería el proyecto que podíamos implementar a partir de los contenidos que cada uno. Todos los maestros traemos ideas, nos planteamos si realmente el proyecto podría ser viable o no podría ser viable, en qué momento puede ser viable, porque han surgido proyectos que no se han podido implementar porque ciertos contenidos en cierta materia no lo permite, pero hay algo interesante en la nueva escuela mexicana, que todos los contenidos van relacionados. Y cuando surge la nueva escuela mexicana nos empiezan a hablar de progresiones, que son los contenidos que, como su nombre lo dice, vamos a ir avanzando progresivamente en cada uno de estos contenidos. Sin embargo, este ciclo escolar 2025-2026 nos dicen, por el hábito que tienen los maestros, ya no les vamos a llamar progresiones, les vamos a llamar propósitos formativos. O sea, es un cambio desde que inicia su implementación a este ciclo escolar. Ahora le llamamos propósitos formativos. Y cada asignatura trae sus propios
campos, no es contenidos formativos que son muy diferentes en cada materia. En ciencias experimentales no manejan lo que sí manejamos, por ejemplo, en lo que es la materia de humanidades, que serían las categorías, las subcategorías, las categorías y subcategorías nos van manejando los conceptos clave que nosotros tenemos que ir manejando en cada clase para que los chicos ya sepan qué es lo que tienen que manejar. Y lo interesante de la nueva escuela mexicana es que nosotros como docentes podemos, a partir de estos contenidos, definir, por ejemplo, en mi caso, qué autores voy a trabajar. Y en el caso de Humanidades 2, que empieza con la enseñanza del justnaturalismo y el contractualismo, hay muchos autores que hablan del contractualismo, pero yo como maestro tengo que priorizar cuáles serían los teóricos que yo puedo abordar. Y entonces aquí es donde se vuelve un debate entre los maestros de humanidades. Bueno, ya quiénes tienes que enseñar. Y habrá quien diga, pues yo voy a empezar desde el contractualismo desde el siglo XVI, con John Locke, con los primeros frailes, que fueron los primeros defensores del derecho natural, o yo puedo hablar de los más importantes, por ejemplo, que son, me paso al siglo XVIII y encuentro a Jean-Jacques Rousseau, encuentro a Montesquieu. Entonces, en ese aspecto se vuelve complicado. Y entonces, el maestro, si trabaja en academia, se puede poner de acuerdo con el maestro que también trabaja la misma materia para poder trabajar estos contenidos. Sin embargo, cuando un maestro es el que da la materia en todo un grado, ahí es cuando el maestro decide por sí solo. Pero el contenido se manejaba en 16 progresiones desde que inició la nueva escuela mexicana, es decir, podríamos llamarlo unidades para que podamos entenderlo, que se volvía muy complicado porque son contenidos muy amplios, y la queja que ha habido por parte de Educación Media Superior es que estos contenidos no se pueden ver en un solo semestre. Son demasiados contenidos para un solo semestre, así que el nuevo cambio que viene en el marco curricular común es que para este ciclo empezamos con 4 propósitos formativos a lo máximo que establece la nueva escuela mexicana y que se están empezando a implementar. Pero el maestro tiene libre albedrío, bueno, no es libre albedrío, es la autonomía didáctica, porque nosotros no tenemos libre cátedra, solamente lo tiene el maestro de Educación Media Superior, pero sí tenemos la autonomía didáctica de decidir qué actividades vamos a implementar, qué estrategias vamos a implementar, y a los autores que nosotros vamos a ver que consideramos los más importantes que tienen que conocer nuestros alumnos. En ese sentido hay un debate porque en el caso de pensamiento filosófico y humanidades, lo que nos comentas, pues es todo un programa eurocéntrico, ¿no? Sí. Y no se ve, no está todavía este concepto implementado del programa analítico. Entonces ustedes no pueden cambiar contenidos. No, nosotros no. No solamente tenemos la autonomía de decidir cómo lo vamos a enseñar, pero no salirnos de los contenidos. Entonces la única relación que tendrían con la comunidad o con el Dasein, ¿no? El cómo vivimos, sería con el PAEC en un proyecto aplicado a la comunidad. Exacto. Pero lo tendrías que hilar por fuerza a estos autores de filosofía griega, europea. El conocimiento griego, autores europeos. Sin embargo, también podríamos, si nosotros nos metemos mucho más allá al tiempo de estudio independiente, también nos podemos meter a autores mexicanos. Por ejemplo, hay temas muy interesantes como la interseccionalidad, que son conceptos que se manejan desde el punto de vista africano. Okay. Entonces sí hay temas que podemos nosotros determinar desde nuestra autonomía didáctica desde dónde se puede analizar. En ciencias sociales se habla mucho de derechos humanos, pero el maestro puede ver la manera de enfocarlos desde diferentes puntos de vista. Ahí sí tenemos esa autonomía didáctica. Se está hablando mucho en la nueva escuela mexicana de esta característica de la accesibilidad a todos, que todos tienen el acceso a entrar y que tiene que haber una interculturalidad y un respeto a los derechos humanos. Así es. Y esto tiene que ver con la convivencia en el aula y la convivencia en la comunidad estudiantil. Viene también un tema de género, de cómo lo están manejando los profesores.
para poder trabajar estos aspectos que en el discurso suenan muy bien, pero es complejo por el tipo de alumnado que reciben más. Hay una migración muy fuerte en Tapachula y debe haber conflictos muy fuertes. De hecho, sí. Nuestro problema tal vez no es desde la parte del género. Nuestro problema, y no problema, sino nuestro reto ahorita desde las aulas es que tenemos alumnos de Cuba, tenemos alumnos venezolanos. Algo que pues veíamos con años anteriores es pues, que teníamos alumnos guatemaltecos, hondureños, pero no había tanta diferencia o nos costaba distinguir a los chicos porque pues nuestra cultura es muy similar. Y aunque hablemos de Latinoamérica y hablamos de cubanos y hablamos de venezolanos, sí hay una diferencia, porque el chico cubano viene con una ideología muy diferente y el que se adapte, me he dado cuenta que sí les ha costado adaptarse al ritmo de trabajo, ¿no? Y no sé si depende también de las regiones, pero hay una resistencia de los niños cubanos en cuanto a la adquisición de materiales. O sea, no manejamos materiales tan caros, no a lo mucho la libreta o una libreta especial, y les das las opciones y como que muchas veces no te entienden, y la mayoría de las reflexiones que se hacen en las salas de maestros es de cómo hacer que el chico se integre, porque lo primero que hacen es pelear. O sea, no pelear, no quiero usar esa palabra, sino que te discuten. Pero cuando tú les hablas de manera clara, a ver, no me estás entendiendo, vienen con una ideología muy diferente a la nuestra, ¿no? Hay una resistencia de ellos, pero lo que me encanta es que hay salones donde integran rápidamente al chico, pero hay salones donde hay una división y también depende del carácter de cada uno. Tengo un salón donde hay 2 primos que son cubanos, pero los chicos fueron aceptados, los niños son muy nobles. Y fueron aceptados, los chicos se tratan de integrar y empiezan a utilizar el vocabulario propio que están utilizando los jóvenes, empiezan a copiar y empiezan a decir, "Ey, tú güey, ey, tú esto", y te das cuenta que la integración es rápida. Pero hay otro salón donde el chico se sale a cada rato, te llega a pedir permiso para entrar, pero nunca está dentro de su aula de clases. O sea, termina una clase y busca salir y te pide permiso. Yo estaba preguntando y he reiterado que en todas las clases pide permiso para entrar. Entonces no hay una integración, y cuando los chicos te dicen que es así en todas las clases, ves esa resistencia de ellos y me dicen, es que trae unas ideas y tratamos de hablar con él y él no permite que le expliquemos nuestras ideas. Para él lo que él dice es ley. Y entonces encontramos ciertas diferencias que sí va a depender también de ellos el ser parte del grupo. Sin embargo, cuando llegamos a la clase, esas diferencias también se manifiestan cuando tenemos que hacer algún trabajo por equipo, porque con la nueva escuela mexicana el trabajo en comunidad es importante, y sobre todo en la materia de humanidades. Sin embargo, encontramos esa resistencia de, es que ellos no me dijeron qué hacer, es que ellos esto, es que ellos el otro. Entonces se encuentra una barrera cultural que se tiene que ir rompiendo. Y desde la parte de las humanidades, pues sí se vuelve difícil llevarlo a cabo cuando encontramos esa resistencia. Y por eso la invitación siempre a los chicos de tratar de entender esas diferencias. Hay otros salones donde pues hay venezolanos, y a mí me encanta una niña venezolana que es muy ordenada, te lleva las actividades, cuando algún chico te contesta, ella se queda así sorprendidísima de qué está pasando, ¿no? Pero están dándose cuenta y están observando cómo es el entorno y se están adaptando. Pero sí se vuelve muy difícil en esta parte de no tratar de hacer las diferencias y desde la parte de los derechos humanos, ¿no? Y los maestros pues tenemos el cuidado de que se sientan parte y se sientan integrados. Pero sí entre ellos mismos se buscan. Esa es otra cosa que he notado. Cuesta mucho que se unan al resto del grupo, ¿no? El grupo va a depender del grupo, los va como que haciendo parte de, pero sí cuesta hacerlos parte del grupo, porque cuando ellos vienen se empiezan a buscar entre ellos. Ah, tú también eres cubano, me junto contigo.
Una, por las cosas que se provocan en estos contextos, una de las partes interesantes de la nueva escuela mexicana sería la formación socioemocional, que viene también parte del currículum extendido, ¿no? Que se tocan mucho estos temas. ¿Está en el discurso o realmente puedes parar la clase porque un alumno tiene una problemática socioemocional y pues el proceso de aprendizaje ya no interesa el contenido porque no lo va a poder aprender y haces actuaciones? ¿Qué está sucediendo con esa parte? Bueno, sabemos que es parte del papel, es parte del discurso que nosotros tenemos que llevar a cabo y que es algo que nos ha costado. Y en lo particular, salir de esta barrera de que te permitan lo socioemocional, pues es algo muy fácil que nosotros hacemos. ¿Te sientes mal? Bueno, ve con la psicóloga. Y los mandamos con la psicóloga. Porque al menos de mi parte, hablo desde mi parte como maestra, me ha costado soltar esta parte de, también me interesa lo socioemocional, sí te pongo atención, pero detengo la clase y veo qué te pasa, y muchas veces sí me he topado, me tocó en cierta ocasión, eran como las 7 de la noche, y una niña estaba llorando y le digo, sí, paré la clase y le digo, ¿necesitas algo? ¿Quieres hablar? ¿No quieres hablar? ¿Quieres salir del salón? O sea, ¿qué quieres? Y me dice, es que no quiero hablar. ¿Quieres ir con la psicóloga? Sí. Bueno, ve con la psicóloga. Entonces son situaciones que lo vemos a diario, aún antes de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, la parte socioemocional la tenemos que trabajar en todas las asignaturas. No importa que el maestro sea de pensamiento matemático, no importa que sea de conservación de la energía, tienen que trabajar desde los contenidos la parte socioemocional. Y entonces de estas 137 contenidos que trabaja el marco curricular en la cuestión socioemocional, nosotros tenemos que ubicarnos en uno de estas progresiones para poder adecuar nuestros contenidos. Por ejemplo, en el caso de ética me puedo adecuar a lo que es la participación ciudadana, y tenemos que ir adecuando nuestros contenidos más hacia esta parte socioemocional. De ahí el trabajo de las piñatas artesanales en diciembre, porque no solamente es trabajar mi contenido desde la materia, sino también llevarlos a el trabajo de del currículum socioemocional, desde esta parte socioemocional. Hay un dilema en la evaluación. Si tienes un problema de formación socioemocional, tú tienes la libertad de emitir una calificación cualitativa basado en la formación socioemocional para, pues, como un niño que sufre violencia familiar en casa, que es migrante, que puede tener diferentes aspectos. Tú puedes tomar en cuenta esto para darle una calificación más elevada, o simplemente si no tiene el contenido o no cumple el proyecto, saca la calificación que tenga que sacar en la rúbrica o en el diferente instrumento metodológico que hayas armado? Eso ya es parte del currículum oculto. No. Porque una libertad para que nosotros podamos pasar, no. Sin embargo, tenemos que tener también esa evidencia de si pasó el curso desde la parte cuantitativa. ¿Cómo lo califico desde la cualitativa? Claro, consideras, observas que trabaja en clase, que se esfuerza en la participación. O sea, como maestros también observamos esa parte, pero sí es difícil responder esa pregunta. Sí, es muy difícil. Claro, lo que se busca con los proyectos es que ya no sea una calificación como era antes, de a rajatabla el examen y ya, califícale con el examen y las actividades. No, ahora es una evaluación pues siempre se ha hablado de la evaluación formativa, es una evaluación mucho más, ¿cómo llamarla?, flexible, porque puedes trabajar a través de proyectos y ver cómo se desenvuelve el alumno, si está trabajando, cuáles son sus problemáticas. Esa es una parte importante, pero eso lo decidimos desde nuestra autonomía didáctica, cómo vamos a calificar. Sí, desde el proyecto, desde el examen, cuánto porcentaje le ibas a dar, eso ya es decisión del maestro. Ok, y hablando de la evaluación, ¿cómo se está evaluando bajo los preceptos de la nueva escuela mexicana? ¿Cuáles son las opciones?
¿Cómo influye también la evaluación con estos proyectos entre diferentes formaciones? Cuando son proyectos comunitarios, cuando hacen el PAEC, todos estos elementos, ¿cómo están impactando en la evaluación? Bueno, es algo que he observado es que el alumno aprende haciendo. Y eso es algo que también nos está trayendo la nueva escuela mexicana, que a través de los proyectos, pues los chicos puedan interiorizar más los contenidos y que nosotros como docentes les evaluemos los proyectos. Y ahí lo decidimos en academias, pues cada maestro decide qué porcentaje le va a dar de acuerdo al contenido que está viendo. Y entonces tratamos de ver qué contenidos ve cada uno para poder decir, vamos a trabajarlo desde el primer parcial, segundo parcial o tercer parcial. Cada uno define, va a ser un proyecto corto, por lo tanto lo vamos a calificar en el primer parcial, o si es un proyecto largo lo podemos calificar hasta el tercer parcial para poder determinarlo. Y si algún maestro dice, pues este contenido si es básico para mi materia, ya va decidiendo los porcentajes, ¿no? Y cada maestro tiene desde su autonomía didáctica, lo va decidiendo, pero lo dialogamos entre todos. Para mí si es importante, lo voy a evaluar desde esta parte y le voy a dar tanto de la calificación. Entonces ya a cada uno de los alumnos se le va explicando cómo se le va a evaluar. Tu clase la das en cuestión a impartir los contenidos con un proyecto semestral, o son varios proyectos dependiendo las temáticas que vas abordando? Puede ser un proyecto semestral, que es lo que busca el PAEC, aunque el PAEC también nos dice que podemos trabajar el proyecto escolar comunitario, ya sea un semestre o un ciclo escolar. O si es un proyecto grande, se puede trabajar hasta 2 ciclos escolares. Claro que tenemos que ir planeando de manera muy detallada qué es lo que se le va a calificar. Por ejemplo, el avance, ¿no? A mí me vas a entregar en el primer parcial una reflexión ética sobre el concepto de lo que es alteridad desde el concepto que da Emmanuel Levinas, o me vas a hablar de la razón instrumental según Teodoro Adorno y me vas a dar tu reflexión ética acerca de qué piensas y cómo se vive en la sociedad, y vas avanzando poco a poco en cada parcial de lo que quieres evaluar en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para llegar al producto final. Eso es lo que se trabaja en los proyectos dependiendo de cómo se planee, pero sí pueden ser proyectos a largo plazo. No puede ser no solamente un proyecto pequeñito como que estamos acostumbrados a estar trabajando. Eso es lo que nos está permitiendo el proyecto escolar comunitario, pero eso lo plantean las escuelas. Cada escuela decide desde la problemática de mi comunidad cómo puedo resolver o cómo puedo aportar a resolver esta problemática. Tal vez no vayamos a hacer un cambio tan grande, pero por lo menos los chicos se van a dar cuenta de cuáles son los problemas sociales, porque ahora son muy ajenos a los problemas sociales. Y eso es algo que me encanta de la nueva escuela mexicana. Hay un concepto que tocas, el de alteridad, que tal vez choque un poco con la idea de la conciencia histórica que busca la nueva escuela mexicana, porque en varios preceptos está buscando esta identidad como mexicano, ¿no? ¿Cómo lidias o se está lidiando con esta idea de la identidad mexicana y la ciudadanía mexicana con esta población migrante? Porque identidad y alteridad son cosas muy, muy alejadas. Y el programa y la ley y casi toda la nueva escuela mexicana recalca todo el tiempo la identidad mexicana, ¿no? Ajá, así es. Pues conciencia histórica es más nuestro punto de vista mexicano, pero conocer también lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y la opinión que debemos hacernos nosotros de manera crítica. O sea, el alumno tiene que hacerse una opinión crítica acerca de los hechos históricos, pero es que hay un problema grande. Y es que los chicos llegan sin saber historia. Ese es uno de los primeros problemas o retos para la materia de conciencia histórica, porque el nombre lo dice, no es historia, es conciencia histórica. Pero ¿cómo generamos desde las aulas la conciencia histórica si los chicos no traen los contenidos mínimos? Porque cuando empiezas a preguntar estos contenidos lo ignoran, y la verdad a mí me asombra llegar a las aulas y que muchos de ellos no manejen su propia historia. Desde ahí
ya es un problema. Sin embargo, depende también mucho de la persona, porque me he topado con chicos migrantes. Me tocó hace 3 años, creo que fue, un chico salvadoreño. Mis respetos para ese chico. El chico trae una historia de vida impresionante, pero dentro de su historia de vida el niño sabía lo que quería, y lo que quería era terminar su preparatoria e ir a la universidad. Él trae una meta y de las mejores calificaciones, es muy estudioso, muy ordenado. Y algo que le decía a los demás compañeros era: ¿cómo es posible que su compañero, que no es mexicano, maneje mejor los conceptos que ustedes? Y era el que me preguntaba, y si hablábamos de un tema histórico, era el que más dudas tenía. Y él me decía: es que en mi país no me enseñan esto. ¿Y en qué se enfocan en tu país? Pues a las matemáticas. Es algo también interesante para nosotros como maestros conocer. Y también te topas a otros chicos, pues que también de otra nacionalidad, que pues no les interesa. Por eso tiene que venir esta parte desde el maestro, de despertar ese gusto hacia los temas históricos. Lo cierto es que si el enseñar conciencia histórica se ha vuelto muy difícil, porque no puedo partir de cero. Tengo que empezar desde los conceptos básicos históricos. Y si no conocen conceptos de historia y no conocen de historia, ¿cómo podemos avanzar hacia la conciencia histórica? Ese es otro reto para los maestros de conciencia histórica. Y pues cada uno de los estudiantes decide si lo aprende o no. Pero el reto de nosotros es despertar ese interés, y es ahí donde se vuelve interesante, porque los chicos trabajaron desde la sociedad de alumnos este año una muestra gastronómica. Y a los quintos que les doy clases me dicen: ¿cómo podemos manejar desde la materia de conciencia histórica la muestra gastronómica? Pues lo hicieron para el Día de Muertos, y le digo: pues fácil, es muy sencillo, vamos a la época prehispánica. Y desde la época prehispánica a mí me van a entregar, si quieren que yo les apoye con calificación y porcentaje, con algo sencillo. Explíqueme de dónde provienen los ingredientes, cuál es la importancia social y cultural para nuestro país de la receta que vayan a realizar. Y me llamó mucho el quinto A, que hicieron algo muy sencillo. Hicieron tamales, panes, y la explicación de los chicos, que empezaron a hacer la explicación de dónde proviene cada ingrediente, y llevaban los ingredientes por separado, pues demuestra que sí hubo un estudio independiente por parte de ellos para poder explicar de dónde proviene cada uno de los ingredientes, cómo se dio el mestizaje cultural. No, eso es algo que a mí me llamó la atención, porque dije, honestamente yo dije, ¿será que lo van a hacer? ¿Será que si no me meto? Y ellos me decían: no se preocupe, maestra, ya lo estamos haciendo. De verdad, a ver, los quiero ver. Dice: no se preocupe, ya lo tenemos hecho. Y sí, realmente, cuando a ellos les interesa un tema, lo desarrollan. Pero sí es una tarea complicada despertar el gusto por la historia en las aulas. En este caso, voy a tomar dos ejemplos. Por ejemplo, pensamiento filosófico y humanidades, que ya trae contenidos europeos, griegos, y en el caso de conciencia histórica, que me imagino que ya viene el programa desde una historia central, aztecas, mexicas, olmecas. En el programa de secundaria pueden alterar el programa y ellos mismos construir contenidos regionales. Por ejemplo, ahorita que hablaba de la parte prehispánica, pues Izapa es del preclásico medio, preclásico tardío, no está en los libros de texto, ¿no? O sea, están hablando de los olmecas, que aunque hay relación, pues no, aquí hay otro proceso prehispánico. Me imagino, por ejemplo, en Guadalajara está Huachimontones, pues que nunca se toca. Pues también la independencia de México aquí en Tapachula no se celebra, o sea, no se vivió, éramos el reino de Guatemala. ¿No les están permitiendo cambiar los contenidos entonces? Sí, desde nuestro currículum sí podemos hacerlo, pero vuelvo a lo mismo, reitero, tengo que iniciar desde una historia oficial
pero claro que sí se hace en las aulas. Sí tocamos, por ejemplo, en mi caso, sí toco el tema de Izapa, sí conocen la historia de Izapa, y trato de meter los contenidos de nuestra comunidad hacia los temas que estamos viendo. El problema es los tiempos. Es que no les están permitiendo cambiar, sino agregar. Agregar, exacto, a este contenido que tenemos. Sin embargo, el discurso sí nos dicen, si nosotros este año, creo que fue septiembre, la maestra Virginia dijo que estableció en la conferencia de las adecuaciones al marco curricular común del ciclo escolar 2025-2026 que la nueva escuela mexicana tiene esta visión de trabajar en comunidad y que los contenidos se contextualicen, que nosotros como maestros adecuemos. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, cambiar la mentalidad del maestro también es parte de la nueva escuela mexicana. Y esta mentalidad la tenemos que cambiar progresivamente, no se va a dar de la noche a la mañana. Adecuar los contenidos no es tan sencillo, lo tenemos que hacer. Claro que sí, pero tratamos de hacerlo desde el aula. Agregamos a los contenidos. Entonces ustedes no pueden omitir, por ejemplo, ciertos núcleos temáticos para intercambiarlos por otros regionales. Según el discurso, podemos hacerlo siempre y cuando veas todo el plan de trabajo del semestre. Pero decir, no voy a ver esta historia del pueblo azteca por ver Izapa, no. O tal filosofía prehispánica por tampoco podrías tomarlo positivismo, no sé. Pero tienes que enseñar también lo europeo. O sea, sí podemos hacerlo porque hay una visión hacia la educación media superior. La visión es que los chicos vienen manejando ya muchos contenidos, pero la realidad no es esa, porque se trabaja sobre lo que se supone que el chico ya trae como conocimiento y resulta que llegan a las aulas y ese conocimiento no lo trae y no podemos trabajar. Yo le digo siempre a los chicos que desde algo muy europeo, ¿no? Que decía John Locke, y siempre lo he dicho, no, somos una tabula rasa. Si tu hojita en blanco sigue en blanco, no vas a procesar información, hay que meterle información. Y si el chico viene sin esos conocimientos previos, pues tenemos que empezar a meter información, no hay de otra. Y ese es un reto que traemos. Y algo que se ha observado y lo escucho en las salas de maestros, en diferentes maestros de diferentes áreas, es que los chicos llegan sin manejar contenidos. Ese es un problema muy grave. ¿Cómo están manejando los profesores el programa extendido? Porque el programa extendido no tiene mucho que ver con contenido, sino con vida saludable, con interacción, con otro tipo de procesos que tal vez los profesores no están tan adecuados a estas temáticas. Pues es que estas temáticas las están adecuando a la parte socioemocional, vida saludable. Sin embargo, la carga del trabajo socioemocional está sobre las orientadoras educativas. Porque tengo entendido, este año salió porque también ellas estaban en esta parte de cómo voy a manejar más de 137 progresiones en un semestre, en 2 semestres. Luego nos dicen que lo tienen que trabajar en los 3 años que dura la preparatoria, y entonces era un reto. Ya para este ciclo escolar 2025-2026 lo están dividiendo desde la parte de la sexualidad, qué grado lo tiene que ver, desde la parte de vida saludable, qué grado lo tiene que ver, pero en un principio se empezó a trabajar en conjunto, orientadoras educativas, los maestros de deportes y los maestros de expresión cultural. Estaban ellos trabajando sobre estos contenidos. Sin embargo, sí se nos llamaba la atención que los demás maestros, aunque no fuera nuestra área específica, teníamos que trabajarlo desde los contenidos de las aulas. Ahora este año como que se clarifica más porque las orientadoras educativas, mis respetos, buscaron material, se estuvieron moviendo de qué es lo que tengo que ver en este primer semestre, en el segundo, y una organización para poder ver todas estas 137 progresiones. Ahora ya no, ahora ya está de manera específica qué es lo que tienen que ver en primero, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto semestre. Eso es algo que se ha ido trabajando sobre la marcha. Todavía
todavía no está completo porque hay modificaciones. Este es el cuarto ciclo escolar y todavía se sigue trabajando sobre ello. ¿Cómo están afrontando la introducción de la nueva escuela mexicana? Porque secundaria entró con más fuerza, primarias, pero preparatoria parece que ha sido gradual y eso trae conflictos. Sí, se ha ido implementando de manera paulatina. Cuando ingresamos al primer ciclo escolar con la nueva escuela mexicana, solamente habían contenidos de primero y segundo semestre. Y cuando quisimos nosotros el buscar, ¿no?, cuáles son los temas o las unidades de las materias, hay una materia secuencial, no la hay, no lo sabíamos. Lo único que sabíamos, por ejemplo, era que en quinto y sexto semestre sí iba de a ley la materia de conciencia histórica, pero no habían otras asignaturas. No teníamos completo el mapa curricular, solamente las asignaturas del primer semestre, segundo semestre. Y tuvimos que esperar un año que acabara el ciclo escolar para conocer cuáles fueron las asignaturas del tercero y cuarto semestre. Y luego tuvimos que esperar otro año para saber cuáles eran las materias de quinto semestre, que realmente lo supimos este año. No sabíamos, realmente lo que fue el mes de agosto de 2025 fue estar esperando, estábamos a la expectativa para que la autoridad educativa nos mandara cuáles iban a ser las asignaturas para quinto y sexto semestre, porque había muchos dimes y diretes. Y entonces, en cuarto semestre se da lo que es Ciencias Sociales 3, y cuando ya viene en agosto ya la publicación del marco curricular común completo, pues resulta que, ¿sabes qué? Ya te moví Ciencias Sociales 3 en cuarto semestre y para el siguiente ciclo escolar lo vas a dar en tercer semestre, ya en el cuarto. Y luego había también dimes y diretes el ciclo antepasado de estructura socioeconómica o espacio y sociedad, dos materias muy diferentes. Y entonces espacio y sociedad es geografía social, y son temas de geografía social, geografía física y geografía social, contrario a estructuras socioeconómicas, que son dos materias abismales, ¿no?, muy muy diferentes. Y estaba ese rumor de, bueno, ¿qué materia es? Y al final de cuentas nos dicen, no, que siempre es estructura socioeconómica, y luego nos dicen al inicio del semestre, no, ¿sabes qué? Siempre es espacio y sociedad. Sí, pero el perfil del maestro de espacio y sociedad es diferente al perfil del maestro de estructura socioeconómica. O sea, no me puedes cambiar las reglas así nada más, porque no puedo poner a un economista a dar espacio y sociedad o a un ingeniero a dar estructura socioeconómica. O sea, son materias muy, muy diferentes. Esos son los retos a los que nos ha metido esta implementación paulatina, gradual de la nueva escuela mexicana. Y ahora, con los cambios que se han dado a nivel nacional, este ciclo escolar que trabajábamos muchas materias trabajaban a lo mucho 16 progresiones, que vamos a compararlo con unidades, pues son 16 unidades en un semestre, es maratónico, es muy difícil terminar 16 unidades en un semestre. Y las materias que tenían pues estas 16 progresiones pues eran generalmente materias teóricas, pero también nos encontramos con materias de ciencia, del campo de las ciencias experimentales, y era mucho de las dudas que había, ¿no?, de cómo voy a avanzar con tantas progresiones. Y algo que a mí me llama la atención es que cuando voy al curso de la materia de humanidades, que nos llaman a conocer el contenido de humanidades, nos llaman a Tuxtla porque vienen de la COSFAC, de la Coordinación Académica, y nos empieza a explicar, no me acuerdo el nombre de la doctora, y la doctora fue la encargada de crear el programa de humanidades. Ella nos decía que no nos enfocáramos tanto, y eso me llama también la atención, que no nos enfocáramos tanto en cumplir con tantos autores, ¿no? Tienes que tomar el tiempo de esas 16 progresiones y analizar qué autor sí vale la pena que tú expliques, o qué autor consideras que tú debes explicar. Con ese autor, uno o dos, con esos quédate. Y entonces para mí se vuelve un choque, porque si estamos hablando de teoría, en mi cabeza es
pero tienen que aprender a los demás autores. ¿Cómo voy a enseñar un tema con un solo autor? Pero ahí es donde entra el tiempo de estudio independiente, porque tenemos que calcular tiempo de estudio independiente. El chico tiene que ir a casa, tener su tiempo de estudio independiente, pero lo llevemos a la realidad. Si yo no le pongo tarea al chico, ¿realmente va a llegar a casa a estudiarlo? Ese es otro reto, de cómo hago para que ellos decidan ir a estudiarlo a casa. O sea, realmente hay muchas transformaciones y adecuaciones que se siguen dando a nivel medio superior con la nueva escuela mexicana. Y vamos a ver si no hay cambios para el siguiente ciclo escolar, que esperemos que ya no, que esto ya vaya quedando. Porque ahorita nos estamos enfrentando a esos cambios y pues los problemas que pueda causar pues estas adecuaciones, ¿no? Se habla mucho de, y es una palabra que se repite mucho en el planteamiento de la nueva escuela mexicana, que es el pensamiento crítico. Lo define como desarrollar capacidades de cuestionar, analizar, reflexionar información y el mundo. Sin embargo, nos salta mucho esa palabra porque esto del pensamiento crítico en pedagogía pues lo desarrollaba, por ejemplo, Peter McLaren, que hablaba de la pedagogía de la revolución, Giraud, Michael Apple y todos estos autores marxistas, algunos más extremos que otros, pues tomar los medios de producción, este tipo de educación, pues McLaren sí lo dijo, claramente revolucionaria, ¿no? La gente se debate si es una formación marxista, socialista, o sea, ¿este pensamiento crítico sí está enfocado a esto o tiene otra connotación? ¿Qué es el pensamiento crítico que tanto se habla, que se tiene que difundir en las preparatorias? Bueno, se supone que el chico debe de sacar su propio pensamiento, ¿no? Su propia ideología. Y se puede hacer mucho desde las aulas. Sin embargo, vuelvo a lo mismo en los contenidos. Sí hay mucho contenido marxista, porque, por ejemplo, hablamos de temas que nos llevan a la teoría crítica, que nos hablan de la teoría de la McDonaldización. Sin embargo, como maestros nosotros podemos mover también los pensamientos y eso es algo que yo manejo en las aulas. La materia de humanidades es una materia donde tú te puedes expresar. No porque yo no esté de acuerdo contigo, no significa que tu idea no es válida. Claro, siempre que no sea una idea tonta. Siempre que tengas fundamento y me hables desde un punto de vista teórico y que piensas, no nada más de porque lo escuché allá en la calle y me lo dijeron, ¿no? Okay, no. Hay una serie de obstáculos políticos, podríamos decir, todo depende siempre desde la parte de la administración y qué decide la administración y que bajo obviamente a Secretaría de Educación. Sin embargo, para preparatorias estatales apenas hasta el año pasado, que realmente fue finales de 2024, que nos permiten a nosotros poder basificar horas, que es una deuda que tenía el Estado de Chiapas con educación media superior. Ya tenía más de 11 años que no se habían procesos de basificación, de recategorización y de compactación. ¿Qué significa esto? Que el maestro se queda estancado desde donde está. Y el maestro con 8 horas, pues estuvo ganando, con profesor A, desde la categoría profesor A, pues se queda ganando lo mismo, ¿no? Y el maestro podrá ser muy bueno, podrá implementar proyectos, podrá hacer ser el mejor maestro, pero eso, cuando no hay un incentivo, produce un desgaste. Y puede llegar a producir esta parte donde ¿para qué me esfuerzo si no hay un incentivo, ¿no? Y fue apenas hasta el finales de 2024 que se abre el proceso, noviembre de 2024 que se abre este proceso y nos dice la nueva escuela, el UCICAM en este caso, que ya venía de salida, cómo es que podíamos basificar, pues bajo estas reglas de tomar en cuenta la experiencia docente, si el maestro está preparado, había cierto puntaje para el maestro con maestría, con especialidad, con doctorado, era más puntaje. También la participación en la escuela, qué proyectos has implementado, pues por cada proyecto va cierto puntaje dependiendo del proyecto. Si el maestro ha publicado, también va cierto porcentaje.
la participación también de los padres de familia, el concepto que tiene el padre de familia de ti, que redacten una carta para que digan si eres un buen maestro, desde qué punto. Bueno, también eso era un puntaje, también cartas de alumnos que establecieran si eras bueno o mal maestro. Bueno, todo eso también era un puntaje que se fue sumando, ¿no? También lo que el director habla de ti, bueno, una serie de puntajes que se van sumando, pero fue hasta ese año y hay una promesa a media superior que se iban a abrir de manera, ¿cómo llamarlo?, ya normalizado los procesos de recategorización y compactación y de basificación. Sin embargo, desde el 2024 que hubo ese proceso y que en el 2025 nos dan las nuevas horas a los maestros que basificamos, pues que basificamos nuevas horas, pues está la promesa de que los procesos se van a normalizar. Sin embargo, lo único que ha habido son evaluaciones para ser director, pero también hay toda una serie de requisitos para ser director y entre ellos pues está que hayas pasado por 4 años en el área administrativa. Entonces, estar 4 años en el área administrativa pues va a depender de si hay un espacio para que tú puedas estar en el área administrativa y te comisionen, que no es para todos los maestros, es uno o dos maestros que pueden estar en el área administrativa. ¿Y cuál es el área donde puede estar el maestro? Pues en la subdirección académica. Entonces tienes que generar también experiencia administrativa para poder ascender a este cargo de director. No es tan sencillo. Okay. Entonces, y no hay más incentivos. Realmente sabemos que el ser maestro realmente no tiene movilidad social. Es una carrera que no tiene movilidad social. Entonces tienen profesores que tienen pocas horas y que tienen que estar buscando otro trabajo para subsistir, y esto le juega en contra a la nueva escuela mexicana. Sí, porque si planeamos proyectos, se vuelve difícil para el maestro que trabaja en otra escuela. Porque el trabajar proyectos implica dar más de tu tiempo, no solamente el tiempo en aula. Y entonces el problema que surge, por ejemplo, es en el caso del proyecto de las piñatas artesanales, que no estábamos de vacaciones. No puede decidir alguien como yo que trabaja en 2 escuelas, decir, no, pues empiezo de tal hora a tal hora. Se vuelve complicado porque en mi caso tuve que pedir permiso porque íbamos a trabajar desde las 9 de la mañana y trabajamos hasta las 5 de la tarde entregando piñatas. Se vuelve complicado porque tengo que pedir permiso a la otra escuela, que es una escuela privada, y se vuelve muy difícil. Entonces, sí, dicen por ahí que el que tiene 2 amos con uno queda mal, y a veces digo, el que tiene 2 amos con los 2 queda mal. Okay. Porque cumples acá o cumples acá, ¿no? Entonces sí se vuelve muy difícil. Pues agradecerle la visita de hoy y pues quisiera cerrar con algunas palabras para los profesores de la Facultad de Humanidades de UNICACH, en el sentido de qué pueden esperar de este perfil de egreso, de estos alumnos que pues van a llegar a UNICACH y ya con este perfil de la nueva escuela mexicana, características, tips, las palabras que quiere usted dedicarles. Ok, ¿qué puedo decirles? Estamos frente a una generación rodeada de redes sociales. Eso ya lo manejan ustedes y lo han visto desde las aulas. A veces el ser maestro en estos tiempos se vuelve mucho más difícil porque estamos frente a un entorno donde no tenemos el apoyo de papás. Y yo lo atribuyo a que las familias están cambiando. Estamos frente a nuevas familias que no dejan de serlo, por supuesto. Sin embargo, el papá y la mamá que trabajan todo el día, que no están presentes en casa, muchas veces no pueden ser parte del contexto del chico. Sin embargo, tampoco podemos culparlos porque están buscando la comida del día a día. Pero la parte donde papá y mamá no están presentes está llevando a un contexto social donde los chicos que se sienten abandonados o que están siendo educados por pantallas llegan a un aula donde muchas veces no reconocen figuras de autoridad. Ese es un problema que se está presentando en las preparatorias estatales. No es una queja únicamente de las escuelas públicas, también es una queja de las escuelas privadas. Sin embargo, nuestro papel como maestros siempre va a ser dar lo mejor, y yo los animo a que no se desanimen. Hay
cierto porcentaje que está manejando la Organización de las Naciones Unidas, que nos está diciendo que a diario de cada 7 maestros, 3 están renunciando, y eso es una alerta a nivel mundial, pero eso implica que la sociedad está cambiando y que nosotros también tenemos que ser parte de ese cambio. No es una tarea fácil al buscar nuevas estrategias, herramientas para poder acercarnos a cada uno de ellos, pero yo digo, ánimo, es una tarea muy noble la que nosotros hacemos como docentes, que muchas veces podemos desanimarnos, pero cuando llegas al aula y con uno de tus alumnos que te diga que se siente bien en tu clase, que está aprendiendo, eso es un incentivo para mí y tiene que ser también, o yo pienso que es un incentivo también para ustedes, y les agradezco también por esa noble labor que ustedes hacen al educar a nuestros chicos universitarios. Muchas gracias.